Todos recordamos con cariño esa época fresca de YouTube, donde todo era simplemente perfecto. Sagas distinguidas alcanzaban la cumbre del internet, e incontables canales nos mostraban mucha variedad hacia estos bellos títulos. Ya haya sido por un gran contenido emotivo, historias únicas o mecánicas adelantadas a su tiempo, fueron nombres que lograron tocar no solo la historia, pero también nuestros corazones como espectadores. Entre tantos y tantos juegos que recuerdo haber visto, hubieron varios que particularmente resaltaban para mí entre el resto. Uno de ellos era Fran Bow. No era el arte o la mecánica como tal, sino un sentimiento extraño, un ambiente pesado que me recorría de pies a cabeza. En múltiples ocasiones, por más estable que fuese la escena, terminaba haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué carajos estoy jugando? Al terminarlo, habían bastantes teorías que pasaban por mi mente, y al no ser capaz de decidirme por una, se me ocurrió una interesante idea. ¿Por qué no presentárselas a ustedes? Declarado esto, empecemos por nada más que el principio. Dentro de Fran Bow, somos capaces de explorar mundos con facetas un tanto peculiares. Podríamos estar vagando por un lugar ancestral y de repente nos encontramos en los rincones del mismísimo infierno. Pero exactamente, ¿cómo llegamos a este punto? Nosotros jugamos a través de la mente distorsionada de Fran Bow Dagenhart, una niña noble e inocente de tan solo 10 años, y junto a ella, nuestro fiel acompañante, el Señor Medianoche. El narrador nos introduce al prólogo. Fran vivía alegremente junto a sus padres, Lucia Dagenhart y Martin Bow, el Señor Medianoche, y su tía materna, la tía Grace Dagenhart. Durante un día común y corriente, Fran presencia la aparición de una silueta espantosa. Antes de poder procesarlo, escucha una gran conmoción en la cocina, y al acercarse, se encuentra con una escena horrorosa. Ambos padres habían sido brutalmente asesinados. Rápidamente huye al bosque en un ataque de pánico. Ella se desmaya al tropezarse, y a las pocas horas es encontrada por las autoridades. Pronto nos harían saber que por orden de la tía Grace, Fran sería enviada a un hospital psiquiátrico con la excusa de recuperarse de lo que presenció aquel día. Este lugar sería formalmente conocido como el Asilo Oswald, y aquí mismo es donde el juego comienza. Fran finalmente despierta, y frente a ella yace su psiquiatra personal, el señor Marcel Dearn. Con la excusa de estar gravemente enfermos, nos fuerzan a tomar un medicamento extraño, duotina, y al hacerlo, nos volvemos conscientes a un mundo oculto, lleno de sangre, extremidades y figuras que escapan toda lógica. Esta dimensión es conocida como la ultrarrealidad, y justo como esta, existen otras 5 dimensiones más dentro de este universo, y si te lo preguntabas, sí, vamos a explorarlas todas. Usando la duotina para evadir al personal, Fran se pone la meta de reencontrarse con el Señor Medianoche, el cual huyó al momento de su tropiezo. Para esto tenemos que escapar del asilo. Al explorarlo, nos damos cuenta de que este lugar no busca curar a sus pacientes, sino activar algo en concreto. El personal no se preocupa por ellos en lo más mínimo. Al contrario, nos dan pistas detalladas de experimentos horribles y abusos hacia la mayoría de ellos. Todos, incluyendo a Fran, han sido sometidos a la duotina. Pero aquí surge algo clave. No es muy difícil deducir que Fran jamás necesitó el medicamento, y mucho menos para curarse. Es descrito como un medicamento alucinógeno, pero todos los pacientes describen ver los mismos horrores que nosotros. No hay diferencia alguna, casi como si el asilo buscara forzar el descubrimiento de estos mundos. En nuestro camino nos encontraríamos con Remor, la figura oscura mencionada anteriormente. Remor es descrito formalmente como el príncipe de la oscuridad, una entidad demoníaca que sacía su hambre con el dolor y el sufrimiento humano. Y justo como vemos en pantalla, busca atormentarnos a través del juego, pero su propósito todavía no se sabe. Al huir de él, Fran escapa a través de una tubería, y del otro lado, llegamos a lugares un tanto peculiares. Conocemos a personajes como Antonio el Grande, la familia de Pinos, espíritus deambulantes, y finalmente a las gemelas, Clara y Mía, unidas quirúrgicamente como consecuencia de un fuerte odio hacia la otra.
En su ático encontraríamos al señor Medianoche, y para nuestra sorpresa, nuestro compañero también puede hablarnos, sirviéndonos como nuestra única fuente de cordura y razón a través del juego. Al cruzar el gran puente somos interceptados por Remor, y al caer al abismo, despertamos en la segunda dimensión. Itersta, un lugar celestial lleno de luz y vida. Al despertar, cae la casualidad de que Fran se ha convertido en una especie de tronco. Y para nuestra suerte, no somos los únicos, porque los residentes de este lugar parecen tener las mismas cualidades, y un lenguaje un tanto extraño. Los troncos nos llevan a su rey, y con la promesa de volver a casa, este nos da misiones y nos enseña el lenguaje local. Aquí mismo conocemos a un personaje importante. Palontras, el guardián de Itersta. Este ajolote volador nos otorga piernas y brazos, y ahora, con tareas finalmente en las manos, somos libres de explorar el mundo. En lo personal, Itersta fue mi mundo favorito. El tiempo es controlado por un gran reloj, y en lo general, hay bastantes cosas por hacer. Podemos ir al bar, hablar con la reina flotante, reconciliar a las rocas enamoradas, o jugar ajedrez con el caracol. Nunca podrás ganarle. Una de estas rocas resulta ser el gran mago, y con su ayuda logramos recuperar nuestro cuerpo humano. Una vez terminadas las tareas, logramos salir de Itersta. Ahora nos encontramos en la cuarta dimensión, Cenedí, también apodado como el Reino de la Muerte. Pero no dejen que el nombre los perturbe. Aquí conocemos a uno de los personajes más reconocidos de esta obra. Déjenme introducirles a Edward, el amigo de la infancia de Fran. Con una elegancia hasta la médula, Edward es una criatura noble y protectora que pretende llevarnos de vuelta a casa. Y te preguntarás, ¿cómo? Pues, ¿cómo más? Obviamente con su nave voladora. Edward nos haría saber que la ultra realidad es un punto de encuentro entre todas las dimensiones. Es decir, al viajar ahí, podríamos regresar al mundo humano. A medio camino, somos atacados por los Kamalas, las criaturas oscuras que habitan este reino. Estos nos terminan dañando la nave y colapsamos antes de aterrizar a salvo. Al despertar, nos encontramos de vuelta en la Tierra, y al caminar un poco, finalmente damos con nuestra preciada casa. Pero nuestra tía no parece estar presente, y antes de poder entrar, somos interceptados por el señor Marcel Dirn. Cualquiera de nosotros pensaríamos que el hombre impondría peligro, pero no es así. Este nos entrega el periódico local, y en la sección de noticias vemos lo impensable. El asilo Oswald había fingido nuestra muerte. No se aclara el motivo detrás, pero bueno, habiendo visto las atrocidades desde adentro, no era algo muy inusual de su parte. Parece ser que el señor Dirn no era esencialmente malvado como creíamos. Justo como dijo Palontras, simplemente era un hombre viejo siguiendo las reglas. Y aunque haya sido tarde, descubrió las intenciones detrás de estas mentes macabras. Fran hace lo mejor que puede para contarle sus experiencias mágicas. El hombre escucha con atención, pero finalmente se niega a creerlo, exclamando que es algo muy bueno para ser verdad. Al investigar el cementerio, nos damos cuenta de que nuestros padres no fueron los únicos afectados. Esto es un tanto raro, porque a pesar de su aparente muerte, este sigue apareciendo en el juego. Pero claro, la verdad nunca es revelada hacia nosotros, ya que al salir, seríamos atacados una vez más. Remor desaparece al señor Dirn, y ahora sin nadie que nos proteja, finalmente nos lleva con él. Al despertar, nos reencontramos con la tía Grace, pero a diferencia de lo que esperábamos, este no es un momento para nada reconfortante. Ella nos tiene amarrados, y por más que le suplicamos, no nos deja libres. Bienvenidos a Obscura, la quinta dimensión, el lugar donde habita Mabuka, la reina del mal y madre de Remor. Si lo que alcanzamos a ver era lo suficientemente bizarro, esta dimensión definitivamente cruza la línea, y si no me crees, te reto a adivinarlo. ¿Cómo es que nos liberamos de las cadenas? A. Conseguimos una llave y nos desatamos sin problema. B. El señor Medianoche llega al rescate. C. Edward reaparece y nos ayuda a escapar. O D.
Otra Fran de una línea temporal vecina rompe entre el tiempo y el espacio. De mera casualidad acaba en nuestra dimensión, y al vernos en un apuro, decide ayudarnos a encontrar la llave. ¿Ve? Pero bueno, considerando el hecho de que hemos sido un árbol parlante, honestamente no podría esperar menos. Al escapar, nos enfrentamos a una realidad distorsionada. Sin desmeritar los grandiosos puzzles, nos encontramos a todo tipo de criaturas. El gran ojo, el hombre de la bañera, los cráneos parlanchines y finalmente Mabuka, el final de la luz. Al despertarla, nos dice algo crucial. El poder ha sido despertado. Fran, eres la elegida para resguardar la llave de los 5 reinos de la existencia esencial. La profecía del Gran Balocas aclama que aquel elegido será atormentado por el Hijo Oscuro, justo después de alimentarse de la semilla roja. Pero ella dice que Fran es muy joven para ser la elegida, revelando que al final, nosotros éramos el verdadero objetivo del asilo, los cuales buscan domar los reinos para ganar control y poder. Y Mabuka, al saber que buscamos la verdad, decide abrir su corazón, y dentro de este encontraríamos una enfermería de monstruos. Cuando finalmente llega nuestro turno, el peor de todos los escenarios decide aparecerse. Sin poder escapar, somos manipulados por Remor, y al tomarnos bajo su control, nos muestra una escena horripilante, algo que Fran no recuerda haber hecho, una visión de sí misma asesinando a sus padres, repitiendo una y otra vez que nosotros fuimos los responsables. Pero a pesar de tal conmoción, Fran logra mantenerse firme ante todo. Cuando despertamos, nos encontramos con el último cuarto, e irónicamente, en el lugar más profundo del corazón del mal, se encontraba la oficina del señor Oswald, la mente maestra detrás de todo el asilo. El señor Dirn está inconsciente, y el señor Medianoche emite sonidos de cualquier gato ordinario, y al avanzar, tendríamos una confrontación final. Frente a nosotros, llegarían los responsables de todo, el señor Oswald, y a su lado, su ayudante de primera, la tía Grace Dagenhart. Aquí aprendemos que durante todo este tiempo, Remor no fue más que un simple títere bajo el control del señor Oswald, diciéndonos que este mismo deriva de nuestra propia mente, y de manera particular, por cosas como estas, nos pide experimentar con nosotros, justificando los hechos como una salvación divina. Pero Fran exclama que no quiere molestar a nadie. Ella solo quiere a su gato para volver de vuelta a casa. Sin embargo, la tía Grace interrumpe, toma al señor Medianoche y desde el borde exclama que desde el nacimiento de Fran, nuestros padres no eran más que simples obstáculos, escondiéndonos del señor Oswald que solo buscaba ayudarnos. Con el capricho de dejar a Fran libre, dice que tiene una última cosa por hacer. Por primera vez en el juego, Fran reacciona de una manera errática. Todo este tiempo, la tía Grace fue la responsable de todo. Nuestros padres, el señor Medianoche y todo el dolor que experimentamos. Lamentablemente, antes de llegar muy lejos, pasaría lo siguiente. El señor Dirn despierta, y junto a él, finalmente llegaría Edward. Al empujarlos al abismo, no pierde el tiempo para llamar a Palontras. Este rescataría al señor Medianoche, y juntos recitan un hechizo antiguo para traer a Fran de vuelta. Dicho y hecho, revivimos milagrosamente, y al final, Fran exclama lo siguiente: todavía no sé muchas cosas, pero lo que sí sé es que entre el dolor y la culpa, escogí la felicidad, y por primera vez, junto a Edward, Palontras y su leal amigo el señor Medianoche, Fran logra sentirse feliz. Ahora sabiendo la historia, quizás todavía tengan una que otra pregunta en mente, y aquí viene la mía. ¿Cómo podemos asegurar que todo esto realmente haya pasado?
¿Será que estos mundos realmente existen o será que todo esto está dentro de su propia cabeza? Ya que el juego no lo deja en claro, surgieron bastantes teorías que nos ayudarán a resolver nuestras dudas. Teoría número 1. Todo es real y las dimensiones realmente existen. Esta teoría se basa en la interpretación general del juego. No nos dicen qué es real y qué no lo es. Por lo tanto, es válido asumir que todo esto realmente sucedió. Y para esto, necesitamos aclarar varios puntos. Punto número 1. Si una criatura existe, entonces todas existen. De acuerdo a la historia, Fran se inmerge en esta surreal jornada al ingerir la dotina, las pequeñas píldoras que recibimos en el asilo, y al usarlas, logramos ver cosas que no están ahí. Pero claro, es imposible que un simple medicamento sea capaz de hacer algo como esto. De acuerdo a foros médicos verificados, ciertos medicamentos pueden llegar a ocasionar alucinaciones temporales, y usualmente serían de corto plazo. Es decir, en caso de alucinar por algún medicamento, lógicamente estas terminarían al dejar de tomarlo. Pero mientras avanzamos, progresivamente, tarde o temprano nos terminamos el frasco. Y bueno, aunque dejemos de tomarla, los mundos no desaparecen. Con esta evidencia podríamos decir que la dotina no es como tal el factor catastrófico, sino una herramienta que nos abre las puertas hacia estos mundos. Esto también sería respaldado por los niños del asilo. Al interactuar con ellos, estos nos relatan cómo pasaron por experimentos horribles. Pero por más diferentes que fueran los casos, todos tenían algo en común. Todos, incluyendo nosotros, habíamos sido sometidos a la dotina. Pero eso no es todo, sino que cada uno de ellos reportaban ver las mismas cosas extrañas. Específicamente, una figura esquelética, alta y con un gran carisma protector. Así es, Edward. Lo crean o no, este enigmático personaje se aparece en el asilo desde tiempos inmemorables, descrito en veces como una figura protectora que leía cuentos por las noches, o en otros casos como una entidad del mal, vista por aquellos que habían perdido el juicio. Y no sería hasta tiempo después que descubriríamos una pista importante. Si ingerimos dotina dentro de su nave, veremos cómo la figura de Edward es reemplazada por la de un payaso. Desde una percepción tradicional, da la impresión de provocar miedo e incertidumbre hacia aquellos que lo ven. Pero al cambiar así a un payaso, que yo sé, sigue dando una muy mala espina, es contrarrestada como una figura humorística y positiva, más generalmente hacia un público infantil. De esta manera, confirmaríamos la existencia de Edward dentro del asilo Oswald, y habiendo declarado esto, es bastante debatido si los eventos realmente tomaron lugar, pero si una figura como Edward realmente existe, entonces hay una gran probabilidad de que las demás también existan. Podríamos ilustrar este escenario a través de un simple castillo de naipes. Este castillo representaría la existencia de las dimensiones. Supongamos que Edward es esta carta. Si nosotros quitamos a Edward, el castillo se derrumbaría por completo. Así que, en teoría, si Edward es una prueba de que las dimensiones existen, lógicamente deben de existir más pilares que lo ayuden a sostener el castillo. Y esto nos llevaría directamente al punto número 2. Todo esto está perfectamente estructurado para ser parte de un delirio infantil. A través del juego no es muy difícil notar el hecho de que estos reinos realmente son únicos. Nos dan a pensar que todo esto está construido de una forma tan perfecta que es incluso difícil pensar que esto no sea real. En los casos de alucinaciones infantiles, las secuencias que toman lugar no suelen tener sentido, y mucho menos orden. Son fragmentos caóticos del trauma que los marcó para siempre. Pero en el caso de Fran, estos lugares funcionan de una manera bastante ordenada. Tomemos como ejemplo a Itersta, la segunda dimensión. Cabe recalcar que este lugar es hermoso. Tiene aspectos interesantes, divertidos e incluso bastante lógicos para lo surreal que se ve. Dentro de Itersta existe un gobierno, un mercado e incluso sitios recreativos donde la gente logra entretenerse. Claro, ¿cómo olvidarnos de las rocas amantes? Muy tiernos. Itersta cumple con todos los requisitos de una ciudad independiente.
También somos informados de distintos conflictos dimensionales fuera de nuestra intervención como jugadores, lo cual demuestra que estos reinos tienen un funcionamiento propio. Nuevamente, imposible de provenir de un trauma infantil. De la misma forma, hay ciertas cosas que simplemente son muy avanzadas para que Fran las formule. Existen registros de religiones antiguas, lenguaje arcaico o incluso rituales conjurados desde tiempos inmemoriales. Aquí es donde entraría el tercer y último punto. Ninguna alucinación puede generar cosas físicas. Se sabe bastante bien que las alucinaciones, por más real que parezcan, son incapaces de producir algo con lo que podamos interactuar, al menos de forma física. Es importante notar que si todo esto fuera imaginario, dejar de tomar duotina haría que todo desaparezca. Pero sin embargo, hay ciertos elementos que niegan este principio. Por ejemplo, cuando somos cargados por Palontra, por Edward, o el simple hecho de caminar sobre estos extraños mundos son claros ejemplos de que ya sea con o sin dotina, el contacto físico no desaparece. El señor Medianoche, siendo un gato parlante, logra recordar los hechos con la misma autenticidad que nosotros, y sin haber tocado un gramo de dotina. Y finalmente, como la última prueba, tenemos al señor Oswald, el hombre que ha visto, experimentado e incluso controlado criaturas de estos reinos. Concluido esto, tenemos más que suficiente para declarar que estas dimensiones realmente existen dentro del universo de Fran Bow. Entonces, de principio a fin, todos los eventos mágicos sucederían con certeza. Fran escapa del asilo y nos inmergimos en esta jornada surreal donde al final, después de experimentar terror, perseverancia y desesperación, logramos encontrar la felicidad, rodeados de quienes nos protegen, aprecian y aman incondicionalmente. Ahora sonaré muy loco, pero ¿qué evidencias tenemos que nos demuestre lo contrario? Déjenme presentarles a la teoría número 2. Nada es real y las dimensiones jamás existieron. El principio en el que basaré mis puntos no cambiará mucho de la primera teoría. No nos dicen qué es real y qué no lo es. Por lo tanto, es válido asumir que nada de esto realmente existe. Ahora entraremos en temas más graves de sostener. Punto número 1. Fran está dentro de un sueño comatoso. En caso de que nada de esto sea real, significa que Fran está en graves problemas. Sabemos que las alucinaciones no pueden trascender el límite audiovisual y tampoco tienen una duración extensa. Entonces, ¿cómo más podríamos experimentar algo como esto? Muy fácil, a través de los sueños. Cuando estamos a punto de dormir, nuestro cerebro activa las etapas del sueño. Cada una de estas etapas tienen funciones cruciales, pero específicamente entre la tercera y cuarta etapa. Al ser incapaces de levantarnos voluntariamente, es donde soñamos de una manera mucho más profunda. Justo aquí es donde se producen los sueños que alcanzamos a sentir. El cerebro recibe señales del tálamo y las transforma en experiencias sensoriales de los 5 sentidos. Aquí probablemente te preguntes, ¿por qué estás diciendo todo esto? Incluso si Fran lo soñó, ¿cómo puedes explicar la duración extensa de este viaje? Dado el caso, solo hay una alternativa. Fran realmente cayó en un coma. Durante un coma intensivo, aunque haya baja probabilidad, distintos pacientes han reportado soñar cosas bastante vívidas y detalladas, incluso llegando a decir que el sueño se sintió como una vida entera en longitud, y el sueño como tal depende de las emociones del paciente. Esto podría incluir conversaciones a su alrededor, el causante del coma y personas involucradas en la vida del paciente. Recuerden esto muy bien, ya que ahora hay que hacer una observación importante. Remor nos reitera en diferentes ocasiones que su mera existencia no fue por Maboka o algún tercero, sino por nuestra misma culpa, acusándonos de matar a nuestros padres, y por ello nos atormenta para pagar las consecuencias. Me di cuenta de que su testimonio encaja perfectamente en esta teoría. Hipotéticamente, supongamos que Fran realmente tuvo un episodio psicótico. Esto podría provenir de vulnerabilidad, trauma o abuso derivados del pasado. En tal episodio, se descontrolaría por completo y terminaría asesinando a sus padres. Pero claro, no de una forma tan grotesca como nos fue descrito. Físicamente es casi imposible que una niña de tan solo 10 años sea capaz de hacer algo como esto.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, los episodios psicóticos reportan problemas de memoria al recordar información reciente, afectando otras áreas cognitivas como la atención, concentración y planificación de problemas. Al volver a sus sentidos, Fran se asusta al ver la escena y huye desesperadamente hacia el bosque, lugar donde se tropieza y se desmayaría al golpearse con un objeto contundente. Aquí mismo es donde es llevada al hospital y el coma inevitablemente comienza. Habiendo dicho esto, vayamos al segundo y último punto. Los elementos no son mágicos, sino metáforas. A través de nuestra jornada, es curioso observar que ciertos personajes sirven como símbolos casi perfectos. Si ponemos atención, casi todo lo que observamos representa algo dentro de la mente de Fran que, por más extraño que aparente ser, en el fondo, para ella tiene sentido. Edward encarna la nobleza y la esperanza, la parte de Fran que aún cree que puede ser protegida, y este personaje nos protege de Remor, quien por el contrario, representa el terror, la culpa y el arrepentimiento que la atormenta de pies a cabeza. El Señor Medianoche como nuestra única fuente de cordura, un mediador íntimo y coherente que nos sirve de consuelo mientras avanzamos a la locura. El psiquiatra Marcel Dieren como el creyente que no cree, una persona que intenta comprender lo imposible, demostrando cómo la misma Fran no rechaza estos mundos extraños, pero tampoco logra aceptarlos por completo. Por el otro lado, podemos interpretar los reinos como metáforas del proceso emocional de Fran. El ámbito emocional de una persona influye de manera significativa en sus sueños. Si estás lidiando con emociones negativas antes de ir a la cama, hay más probabilidad de que sueñes con una pesadilla a que sueñes con algo alegre y optimista. A través del juego, Fran cambia más de lo que podemos apreciar. Mientras avanzamos, interactuamos y aprendemos, Fran llega a una realización personal, una cuerda de hilo inocente, siendo transformada por la aguja de la experiencia. Pero si Fran realmente cambió para mejor, aquí surge una pregunta crítica. Si todo el juego ocurre dentro de su mente comatosa, entonces, ¿cómo interpretamos su acción final? El final de nuestra jornada, sea o no mágica, es usualmente percibido como un escape. El momento donde Fran escoge la felicidad por encima de todo y decide ir de vuelta a los mundos mágicos. Pero más que un escape, es una reflexión interna. La decisión de no huir o justificar, sino de aceptar y enfrentar a lo que siempre estuvo ahí. De esta manera, nos transmite su mayor enseñanza. Acepto lo que soy, incluso lo peor de mí, y aún así, decido vivir con ello de la mejor forma posible. Y en ese reconocimiento, finalmente vendría su recuperación del coma. Habiendo visto ambas teorías, dime, ¿cuál resonó más para ti? En lo personal, diría que ambas teorías funcionan bastante bien. El juego como tal no nos da respuesta alguna. Hay pedazos de trauma fusionados con el mundo mágico. Pero bueno, supongo que eso hace la experiencia única. Y si ninguna respuesta es absoluta, tal vez esa fue la intención principal. Al fin y al cabo, la única persona que puede decidir esto eres tú. Gracias por llegar hasta este punto. Si tienes alguna sugerencia de algún juego, película o serie que pudiera analizar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Una vez más, Papón fuera.